En esta exposición vamos a tocar, como hemos anunciado, el tema de las sociedades ecológicas. ¿Qué entendemos por sociedades ecológicas? Las sociedades ecológicas serían las oicosociedades. Esto quiere decir que están reinsertadas en los ciclos vitales planetarios, en los ciclos ecológicos. Están integrados y armonizados con sus ecosistemas. Forman parte de las dinámicas ecológicas. Son nichos ecológicos y están entrelazados con los distintos nichos ecológicos. Entonces, estamos hablando pues de una concepción ecológica o ecológica de las sociedades. No sé si tendríamos que decir de lo que deberían ser las sociedades, de lo que debería ser el porvenir de las sociedades, dada la crisis ecológica y dada la crisis civilizatoria, que ya anuncia el ingreso a un periodo apocalíptico debido al calentamiento del planeta y debido a los efectos multiplicadores de los distintos ciclos que refuerzan el calentamiento planetario y la crisis ecológica. Entonces, si es así, tenemos que hacer algunas consideraciones macrohistóricas sobre las sociedades y sobre las civilizaciones. Es cierto que la civilización tiene que ver en su raíz con la polis, con la ciudad. Polis también es una raíz cuya etimología o desarrollo etimológico ha llevado a la comprensión de lo que es la política que está en función precisamente del gobierno de la ciudad. Que después se haya extendido la concepción política, sobre todo en la modernidad, tiene que ver precisamente con los alcances y el desarrollo no solamente de las ciudades, sino también del mercado, de la economía moderna, de la economía mundo moderno. Entonces, obviamente tenemos que distinguir lo que ocurre en la modernidad y lo que ocurre en las sociedades antiguas. Sociedades antiguas que también han dado muestras y evidencias, herencias de haberse conformado también respecto y en referencia a las ciudades, sobre todo cuando hablamos de los imperios antiguos, que establecen una articulación burocrática, administrativa y de legitimación religiosa en base a la conformación de lo que podemos llamar el Estado en sentido antiguo, es decir, un aparato administrativo que se apropia de las tierras y que a partir de esa apropiación de las tierras pide tributo. Estamos hablando precisamente de un estado tributario. Los estados imperiales eran estados tributarios, fuera de ser estados de expansión y de conquista, pero también de articulación de distintos pueblos y distintas sociedades, de distintas lenguas que se terminan de articular al imperio. Los imperios antiguos también son complejos y obviamente son singulares y por lo tanto muestran sus propias diferencias dependiendo de los contextos de sus propias historias específicas.
Pero entonces, obviamente, tenemos que hablar de ciudades en imperios antiguos, pero también de ciudades y sobre todo en la modernidad, de ciudades modernas. Sabemos que en la modernidad es cuando se concentra la población, la mayor parte de la población, en las ciudades, vaciando el área rural, vaciando el campo, como se dice. Sabemos que las ciudades van a adquirir una preponderancia fundamental, no solamente en la realización de los mercados, pero también en la administración económica, en la administración política, en la administración burocrática y en las comunicaciones, y en la conformación de las subjetividades, sobre todo las subjetividades mayoritarias y ciudadanas. Y obviamente las ciudades en la civilización moderna, en las sociedades modernas, va a tener que ver con este concepto redituado, ampliado y transformado de ciudadanos. Es decir, si ciudadano en el sentido de la Grecia antigua tiene que ver con el habitante de la ciudad, sobre todo con el habitante libre de la ciudad que tiene derechos, ciudadano en la sociedad moderna va a adquirir connotaciones mayores porque tiene que ver básicamente con la ampliación de los derechos, la extensión de los derechos individuales, los derechos civiles y políticos, a la extensión de los derechos sociales, de los derechos del trabajo y después de los derechos colectivos. Y recientemente en la Constitución plurinacional de Ecuador y en la Constitución plurinacional comunitaria y autonómica de Bolivia, estamos hablando de derechos de la naturaleza, de derechos de la madre tierra, y en la ley de la madre tierra del Pacto de la Unidad, ley no aprobada por el gobierno neopopulista, porque lo que se ha aprobado es un grotesco, una ley de la madre tierra y desarrollo productivo, y eso implica convertir a la madre tierra en cenicienta del desarrollo capitalista y además del desarrollo capitalista del capitalismo dependiente y extractivista, lo que es precisamente un contrasentido. Pero no vamos a detenernos en estos aspectos, lo que nos interesa fundamentalmente es entender que estamos ante distintas historias, distintos contextos y periodizaciones y connotaciones de las ciudades, en las sociedades antiguas y en las sociedades modernas. Y en ese sentido, no solamente el concepto de civilización tiene que ver pues con las ciudades. Eso sería restringir el concepto de civilización solamente a lo que acontece en las ciudades, a la arquitectura y a la sociología urbana de las ciudades, puesto que civilización ha adquirido connotaciones distintas, más macro societales. Es decir, civilización es sinónimo de cultura, solo que es sinónimo de cultura donde se hace hincapié en la heurística, en la instrumentalidad, en la materialidad cultural. En cambio, cultura es también civilización, pero donde se hace hincapié en el aspecto más espiritual, más cultural, más espiritual, más de saberes. Sin embargo, podemos decir que ambos, cultura y civilización, ambos conceptos son complementarios y en ciertos casos similares. Entonces, cuando se habla de civilización, ya las connotaciones son distintas, no solamente se restringen a la ciudad, aunque sus raíces tengan que ver con la ciudad. Es decir, el decurso de la historia efectiva no se sitúa, pues, en las genealogías de las ciudades solamente, sino se sitúa en las transformaciones semánticas y conceptuales del concepto de civilización, en la medida que la conformación de las formaciones sociales modernas
que son abigarradas en la conformación del Estado-Nación, de las sociedades institucionalizadas en el contexto del Estado-Nación, adquieren connotaciones territoriales que van más allá, pues, de las ciudades. Es decir, una geografía política no es la ciudad. Entonces, el concepto de civilización no se reduce, no se circunscribe a la ciudad, aunque tenga que ver en sus orígenes, si ustedes quieren, o en sus nacimientos, tanto en las sociedades antiguas como, sobre todo, en las sociedades modernas. Entonces, es importante tener en cuenta estas consideraciones contextuales e histórico-político-culturales y histórico-político-culturales y económicas para precisamente situar lo que queremos decir y las connotaciones y el alcance que tendría hoy hablar de sociedades ecológicas. Entonces, dicho esto, necesitamos evaluar el alcance ecológico, del impacto ecológico de las sociedades antiguas, pero también de las sociedades ancestrales, distinguiendo las sociedades ancestrales como sociedades territoriales de las sociedades antiguas, que serían del primer decurso de la desterritorialización, que implica precisamente la conformación del imperio y la legitimación religiosa del déspota, es decir, del primer incestuoso, de la dinastía, es decir, del clan que rompe la alianza de clanes y las jefaturas para imponer un solo clan dominante, y esa es la dinastía. Es decir, ahí hay una traición, si ustedes quieren, de las alianzas políticas y de las alianzas territoriales. Y eso se da en el ejercicio de un proceso de desterritorialización, en base precisamente a toda una ideologización, podríamos decir modernamente, pero en realidad a una religiosidad, a una religión imperial, o una ceremonialidad, ritualidad de alcance imperial, que tiene sus propios estratos de sacerdotes y de funcionarios. Los funcionarios van a convertirse en un estrato importante en la administración del imperio, del estado tributario. Pero también los sacerdotes van a cumplir un papel importante, para decir en términos modernos, en la legitimación del imperio, del despotismo, de la dominación imperial, que articula territorios, pueblos, lenguas, en base precisamente a la convocatoria simbólica del déspota o del monarca, dependiendo de quién se trate en el contexto del imperio del que se trate. Entonces, en ese contexto estamos hablando en la primera desterritorialización. En el primer caso, en el caso de las sociedades ancestrales, basadas básicamente en una composición comunitaria, en el comunis, en la apertura a los entornos, en los movimientos y recorridos itinerantes, para no hablar solamente de nomadismo, que es un término más general que sobreentiende que se trata de poblaciones en constante movimiento. Sin embargo, ya nos ha demostrado la antropología específica, y sobre todo a partir de la interpretación de Deleuze y Guattari, que el nomadismo no es constante, que hay estancias y estacionamientos intermitentes y almacenamientos intermitentes, localizados. Es decir, hay una combinación distinta, obviamente, en las sociedades ancestrales, entre lo que podemos llamar
sedentarismo relativo y nomadismo. Entonces hablamos, y es mejor hablar de recorridos intermitentes. Entonces estamos ante sociedades de recorridos intermitentes, pero también estamos ante cazadores, no solamente recolectores, nómadas y guerreros. Se forman grandes ejércitos en ciertas sociedades nómadas, no en todas las sociedades nómadas. Es decir, hay que distinguir entre sociedades nómadas comunitarias que llegan a combinar la dimensión y la función de cazadores con la de recolectores. Y obviamente podemos hablar también de relativa domesticación de algunas plantas, porque eso se da. No es que la agricultura nace de repente en las sociedades sedentarias, no es así. Es decir, la agricultura tiene su propia historia ya en las sociedades recolectoras. Es de la recolección que se pasa precisamente al manejo y a la administración de lo que se recolecta y dándole un papel y otorgándole un papel de semilla. Ya se da desde antes. Es decir, hay un tipo de sabiduría en las sociedades ancestrales y otro tipo de sabiduría en las sociedades antiguas, pero digamos las sociedades antiguas se basan también en las herencias de las sociedades ancestrales. Por ejemplo, es decir, las sociedades antiguas tenían un problema, porque las sociedades antiguas se sitúan precisamente en los puntos de intersección de los recorridos nómadas que se convierten en puntos de intercambio y que después se convierten en ciudades y después a partir de entonces digamos hay un problema en estas ciudades porque los nómadas aparecen de repente, irrumpen en la ciudad y se llevan lo que se llevan. Entonces, frente a eso, digamos, las ciudades van a oponerse a los nómadas a partir del aprendizaje de las máquinas de guerra que son las sociedades nómadas y van a formar ejércitos a diferencia de guerreros. Y esa diferenciación entonces nos muestra distintas direccionalidades en el manejo de la instrumentalidad de la guerra. Es decir, la instrumentalidad de la guerra en las sociedades antiguas va a derivar precisamente en la conquista de territorios, que va a ser combinada también en, si ustedes quieren, con diplomacias antiguas en términos de alianzas territoriales. Entonces se da una combinación distinta a las sociedades ancestrales entre alianzas territoriales y filiaciones. En el caso de las sociedades antiguas, las filiaciones van a ser interrumpidas por el anclaje en un clan dominante que es la dinastía, que se va a convertir precisamente en el mito, en una divinidad, es decir, en la divinidad, en los hijos del Dios o en los hijos del Sol. Y eso se da en varias sociedades, no solamente del continente de Abya Yala, como en el caso andino, como en el caso de Mesoamérica, sino se da también en el Asia. Entonces, en el África, norte de África, en Medio Oriente. Entonces, cuando se dan estos casos, las combinaciones son distintas entre filiaciones y alianzas y la interrupción del clan dominante en términos de dinastía que termina precisamente convirtiéndose en el imaginario y repetido en el imaginario, en la narrativa del imaginario ceremonial y ritual, en un comienzo, en una divinidad, en la herencia divina de la dinastía, en la persistencia de la dinastía. Entonces, son composiciones complejas que tienen que ser estudiadas precisamente a partir de sus propias composiciones, engranajes y de esta situación respecto a la desterritorialización. Bueno, en relación a estas desterritorialización se da otra desterritorialización
en la sociedad moderna. ¿Y qué tipo de desterritorialización se da en la sociedad moderna? Se da una desterritorialización ya de otro orden, una desterritorialización que no se basa precisamente en las filiaciones y en las alianzas y en las dinastías, sino que se va a basar precisamente en una decodificación cultural, en una deculturación, en una desacralización. Entonces estamos ante una desritualización y ante una desceremonialización y una desacralización, es decir, una decodificación cultural, una deculturación de gran alcance, en base, digamos, a lo que emerge en términos, como dice Deleuze y Cotard, en términos rizomáticos, es decir, en términos de desinstitucionalización también. ¿Y qué significa esto? Esto significa precisamente que se ponen en suspenso los valores, las instituciones, las creencias, las ritualidades, la cultura. Es decir, se suspende todo esto, se evapora y hay un trastocamiento profundo y expansivo, una sociedad vertiginosa, como dice Shakespeare en La Tempestad, y después parafrasea Marx, cuando todo lo sólido se desvanece en el aire. Entonces, cuando ocurre esto, se da una segunda desterritorialización de gran alcance, decodificante. Y en ese sentido, digamos, lo que se forma en términos metafóricos es una desertificación, porque se desertifican precisamente las instituciones, los ritos, los valores, la cultura antigua, y lo que se da lugar precisamente es, para decirlo en términos más simples, una ideología. La ideología de moderna, o las ideologías modernas. Es decir, aquellas ideologías que sustituyen a la religión, pero que también en términos paradójicos la expanden, porque en la medida que la ideología sustituye a la religión, en realidad la expande, la reproduce por otros caminos, por otros discursos y otras narrativas. Entonces, lo que aquí se está dando es una desterritorialización de gran escala, el gran espacio se convierte en el mercado, pero también se da una reterritorialización ideológica e institucional. Es decir, si el capitalismo no requiere del Estado, lo va a reinventar. ¿Y por qué lo va a reinventar? Porque las clases dominantes, las que se forman como clases económicas dominantes y entran en pugna con las clases políticas dominantes, van a requerir precisamente parar el rizoma, la expansión del rizoma. Van a querer detener la vertiginosidad que no requiere el Estado. Y van a inventar el Estado precisamente porque las clases van a querer afincar sus privilegios, su propiedad, aunque sea una propiedad distinta a la propiedad de las burocracias, de las administraciones, de la casta, de la dinastía, aunque sean diferentes los privilegios, porque aquí estamos hablando de privilegios económicos sobre todo. Entonces, las clases dominantes van a buscar una suerte de legitimación, en pleno sentido de la palabra, porque antes usamos la legitimación en sentido metafórico, pero en la modernidad se habla de legitimación en sentido ideológico y por lo tanto se habla en sentido pleno de la palabra. Entonces la legitimación va a pasar precisamente por una interpretación económica. Es decir, la interpretación económica va a decir, bueno, se ha vuelto, digamos, a la naturalidad. Eso es lo interesante de los primeros discursos liberales, los primeros discursos de legitimación del capitalismo. Van a decir, estamos ante una sociedad de mercado, una sociedad de competencia, una sociedad productiva, una sociedad que vuelve a las leyes de la naturaleza, es lo que dicen al principio, porque tienen una comprensión de la naturaleza en términos de leyes científicas y no basadas precisamente en divinidades,
en supuestos de divinidades, en dinastías, en instituciones conservadoras. Entonces, el primer acto de legitimación va a tener que ver precisamente con la legitimación en función del mercado, en función del capital, en función de la competencia, en función de la valorización del valor. Entonces, pero son estas clases las que van a buscar una reterritorialización ideológica e institucional y van a revivir el Estado oriental. Y lo van a revivir, digamos, obviamente en las condiciones modernas, como Estado-nación. Es decir, hay una reinvención de la nación. Si la nación antes tenía que ver con las relaciones consanguíneas, con las relaciones de filiación y de alguna manera con las relaciones de alianzas territoriales, en la medida que se expande la connotación de nación, la nación en el sentido moderno es una construcción del Estado, es un producto estatal. Es decir, fíjense, se vuelve otra vez al mito, el mito de la nación. El mito de la consanguinidad de pueblos que no son consanguíneos, que son múltiples. Es decir, no hay ninguna nación que sea pura. La única puridad podríamos encontrar en las ancestrales comunidades. Pero ya en las sociedades antiguas no hay puridad porque estamos hablando de sociedades imperiales que articulan distintos pueblos. Y sobre todo en sus metrópolis. Por ejemplo, Roma. Inclusive podemos decir el propio Cusco, el Cusco. Entonces, y Tenochtitlán. ¿No? Estamos hablando de sociedades complejas. Aquí no se puede hablar de puridades. Es decir, ya las naciones modernas, los nacionalismos modernos hablan de puridades, pero eso es una invención ideológica. Se trate de la nación que se trate, inclusive las naciones de resistencia son naciones ideológicas, es decir, que buscan precisamente en el mito de la puridad o de la consanguinidad, que ya no es posible, y donde quizás solamente es posible la mantención de una lengua, ¿no? En el caso donde se mantenga la lengua, aunque esas lenguas se han transformado precisamente a partir de ciertas irrupciones. Por ejemplo, en el caso del continente de Abya Yala, de la irrupción de la conquista y la colonización, inclusive de la colonización de las lenguas, porque las lenguas van a ser trastocadas, reinventadas precisamente por los aparatos religiosos en los procesos de evangelización. Entonces, ¿de qué puridad estamos hablando? No estamos hablando de invenciones ideológicas. Y las invenciones ideológicas es una invención en principio estatal, pero también pueden ser invenciones de resistencias. Porque hay naciones que van a resistir precisamente a la colonialidad. Van a resistir a la colonización tardía y a la colonialidad republicana. Y van a resistir precisamente construyendo sus propios mitos. Mitos que son importantes en términos de la resistencia porque refuerzan en los imaginarios las cohesiones sociales para la resistencia. Entonces, pero estamos hablando de precisamente de las luchas ideológicas. Que estas luchas ideológicas adquieran matices religiosos o espirituales es otra cosa, pero no deja de ser moderno. Las naciones son invenciones modernas, ya sea por el lado del Estado, que es lo que se ha consolidado, o ya sea por el lado de las resistencias. Entonces, aquí, cuando hablamos de mitos modernos, pero aquí, digamos, efectivamente no hay ninguna puridad. Lo que hay precisamente es una lucha ideológica y por otra parte, digamos, una lucha ideológica que apunta a determinadas finalidades. Los nacionalismos apuntan al Estado, a redituar al Estado-nación. Quieren una nueva composición del Estado-nación, pero en el caso, por ejemplo, de las resistencias anticoloniales o decoloniales y contra la colonialidad, es decir, los nacionalismos están apuntando a un Estado. Que le llamen un Estado nativo es otra cosa, pero es una cosa que es distinta en términos discursivos al Estado-nación, que se han formado después de las guerras de la independencia. Pero hay profundas analogías porque estamos hablando del mismo Estado-nación en términos de su composición estructural. Lo que cambia aquí es el imaginario, la narrativa de legitimación.
El Estado nativo, digamos, tendría una lengua propia donde se realizaría la nación con su lengua propia, pero está reproduciendo el Estado y al reproducir el Estado-nación reproduce precisamente una herencia colonial. Es decir, aquí hay muchas cosas que discutir. No es una lucha anticolonial consecuente, es una continuidad de la colonialidad por otros caminos, por los caminos de la decolonialidad, por más paradójico que se parezca. El problema de la descolonización en sentido radical es otro, es antiestatal, para decirlo en términos muy sencillos, porque el Estado es una invención que se refuerza en la modernidad, es una invención que además adquiere connotaciones extraterritoriales con la conquista y la colonización, donde se afinca y se consolida el Estado inclusive para el propio caso europeo, es decir, el Estado vuelve reforzado a Europa por las tareas administrativas extraterritoriales a las que son obligados los conquistadores y los colonizadores y los evangelizadores, y este reforzamiento precisamente también lleva a luchas internas en los propios estados-nación que se van conformando primero como monarquías absolutas y después como repúblicas en Europa. Es decir, la colonización y la colonialidad va a tener un impacto mundial con sus características diferentes en un continente y en otro, o en un continente y en los otros. Entonces tenemos que precisamente analizar estas connotaciones. ¿Por qué? Porque estas connotaciones nos muestran precisamente los efectos, la efectividad, la historia efectiva y un presente, los espesores de un presente que precisamente actualiza, si ustedes quieren, hablando ya en términos metafóricos y ilustrativos, un pasado, es decir, y lo actualiza de una determinada manera que lo hace presente, y al hacerlo presente, obviamente necesitamos entender que esa composición de hacer presente, esa síntesis coyuntural de ese presente, para precisamente actuar en consecuencia de manera objetiva y no de manera solamente ideológica. Y quizás de ninguna manera de manera ideológica, porque de lo que se trata precisamente es de una descolonización efectiva y radical y no una descolonización imaginaria, ni siquiera solamente de una descolonización en el barniz institucional, sino una descolonización en términos de transformaciones estructurales e institucionales radicales. Entonces, es decir, las tareas de liberación, para decirlo en términos modernos, continúan pues. Y en ese sentido se vuelve cada vez más importante discutir el tema oicológico. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos discutir el porvenir de las sociedades que están en crisis, las sociedades modernas que están en crisis, de la civilización moderna que está en crisis, de la crisis ecológica que amenaza la sobrevivencia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la salida única, para decirlo en ese sentido, más categórico, la salida es conformar, transitar hacia sociedades ecológicas o ecológicas, o ecosociedades, es decir, a sociedades que se reinserten nuevamente a los ciclos vitales planetarios, a los ciclos ecológicos, que armonicen y se integren en sus ecosistemas, que formen parte nuevamente del entrelazamiento de los nichos ecológicos, que establezcan combinaciones complementarias entre las distintas sociedades orgánicas y entre los distintos ciclos. Entonces, biotópicos y no biotópicos. Entonces se necesita precisamente salir del atolladero, de la encrucijada catastrófica en la que nos encontramos, y es necesario discutir precisamente estas condiciones existenciales y ecológicas para transitar hacia sociedades ecológicas y tener la oportunidad de la sobrevivencia, pero también tener la oportunidad de una rearticulación a largo plazo de las sociedades
orgánicas y de los ciclos planetarios, en la perspectiva de las tareas que se puede dar el ser humano en el sentido de la comunicación con los demás seres, con las sociedades, con las demás sociedades orgánicas, pero también con el universo y el multiverso. Es decir, las tareas tienen que ver con la potencia creativa de la humanidad, que tiene que ver además en el contexto con la potencia creativa de la vida, y no precisamente haber perdido el tiempo de manera tan calamitosa en estas historias de las civilizaciones que nos han llevado a una civilización absoluta, mundializada, totalitaria, que pretende abarcar todo el planeta, pero además pretende crecer y desarrollarse a costa del planeta. Entonces, es importante precisamente radicalizar la crítica y no quedarse en una crítica ideológica que terminan sencillamente en políticas específicas y locales, en folclorismos políticos, en folclorismos ideológicos, ¿no? Folclorismos de saberes, inclusive podemos llamar en folclorismos epistemológicos, que definitivamente están disfrazando nuevas continuidades de la colonialidad. Aquí se trata de salir precisamente de todo el ciclo de la colonialidad, del colonialismo y de la conquista, de todo el ciclo de la modernidad y quizás de todo el ciclo de las civilizaciones. Y esto implica precisamente un acontecimiento radical. Y el acontecimiento radical no es posible sin el desplazamiento, el desenvolvimiento de saberes radicales y de la crítica radical. Por eso es importante, digamos, comprender el alcance de la oicología. Ahora, muy bien, en relación, en términos metafóricos, a las sociedades ancestrales y a las sociedades antiguas, si bien tenemos distintos impactos ecológicos, la sociedad moderna es la que tiene un impacto destructivo, tiene un impacto, digamos, catastrófico de su huella ecológica. Y no ocurre lo mismo con las sociedades antiguas. Su impacto es menor. Y de las sociedades ancestrales podemos decir, en términos especulativos, que eran también sociedades que se articulaban de manera inmediata con los ciclos vitales, como porque formaban parte prácticamente los ciclos y la cultura y los saberes ancestrales en términos de saberes de estas comunidades complementarias, de jefaturas, de estas interpretaciones, si ustedes quieren, para volver a usar otra metáfora que nos puede ilustrar, animista, esta interpretación de estos mitos ancestrales relativos a las fuerzas, relativos a los orígenes del cosmos, de los instrumentos de caza, de la agricultura y del fuego. Entonces, en la medida que estamos ante esos mitos, estamos ante sociedades que también conjugan sus propios imaginarios con la situación en la que se encuentran respecto a sus complementariedades ecológicas. Las rupturas empiezan con las sociedades antiguas. Sin embargo, digamos, se puede llegar a comprender esta situación en la medida que estamos ante, digamos, sociedades poco numerosas demográficamente, cuya distribución se disemina en las distintas territorialidades y ecosistemas, lo que no da lugar precisamente a impactos fuertes, lo que ya empieza a ocurrir en las sociedades antiguas y ocurre de una manera desmesurada en las sociedades modernas. Entonces, pero aquí estamos hablando, digamos, de la necesidad de un porvenir oicosocial en una sociedad moderna que está en crisis, que ha ingresado a una crisis ecológica de alcance apocalíptico. Entonces, en ese sentido, digamos, el sentido de la reinserción es una tarea descomunal, una tarea grande,
una tarea fabulosa que implica grandes esfuerzos de la sociedad, pero cuya ventaja está precisamente en la ciencia y en la tecnología. Liberar la ciencia y la tecnología de ser instrumentos de la acumulación del capital que inhiben a la propia ciencia y tecnología implica precisamente liberar sus potencialidades y articular las potencialidades de la ciencia y la tecnología a las potencialidades sociales, a la potencia social creativa y a la potencia de la vida. Es decir, hay un, un reforzamiento de los ciclos vitales de las potencias, un reforzamiento, digamos, constructivo y creativo, no así como ocurre con la crisis ecológica, un reforzamiento de los ciclos destructivos del calentamiento global. Entonces, en ese sentido, es importante distinguir las distintas etapas y contextos y periodos, la diferencia entre sociedades ancestrales, sociedades antiguas y sociedad moderna, y su relación con el planeta, con el oikos, con los ecosistemas y su relación con sus propias huellas ecológicas. Entonces es diferente. Y obviamente hablar de sociedades ecológicas es muy diferente a hablar de las sociedades ecológicas hoy que las sociedades ecológicas en la ancestralidad y en la antigüedad. Ahora, hemos mencionado desde un principio un caso que es asombroso, el caso de las sociedades amazónicas, que eran sociedades, según las interpretaciones que hace Charles Seman, interpretaciones basadas en informes científicos, en observaciones científicas, en comprobaciones científicas, de que se trataba de sociedades altamente avanzadas y articuladas a sus ecosistemas, sociedades cuyo saber era altamente avanzado y tan avanzado que eran capaces de comprender los ciclos vitales, la articulación e integración de los ciclos vitales, y fueron sociedades que cultivaron bosques, que administraron la cuenca amazónica en términos hídricos y administraron de tal forma que construyeron terraplenes agrícolas y también, digamos, conformaciones artesanales y posiblemente asentamientos con características ecológicas grandes. Entonces estamos hablando de una asombrosa sociedad amazónica que tuvo un perfil ecológico que ya no se encontraría en las sociedades ancestrales, sino se encontraría en sociedades antiguas, pero con esas características desmesurantes que ahora se convierte en una especie de enseñanza a la premura que tenemos en las sociedades modernas y en su crisis ecológica y en su crisis civilizatoria. Entonces, cuando hablamos de sociedades ecológicas, estamos hablando de un deber y un devenir, de un devenir en el porvenir, de una responsabilidad gigantesca de los pueblos y las sociedades contemporáneas para sobrevivir ante la crisis ecológica, ante el apocalipsis, ante la extinción que se ha iniciado y el exterminio que se ha iniciado precisamente por el calamitoso desarrollo destructivo, contaminante, depredador del capitalismo, del sistema mundo capitalista. Muy bien, en ese sentido que se llama, estamos hablando precisamente de una convocatoria, pero basadas precisamente en el conocimiento de lo que implica y de lo que es la dinámica de la crisis, la dinámica destructiva de la crisis, pero también de lo que implica el conocimiento de lo que son las dinámicas ecológicas, que son precisamente interacciones integrales, integradas, armonizadas y complementarias, que logran precisamente un reforzamiento y un potenciamiento de sus propias potencias vitales. En ese sentido, entonces también es una convocatoria, pero basada en un conocimiento ecológico. Con esto terminaríamos nuestra exposición y esperemos haber concluido, por lo menos en estas tres últimas exposiciones, incluyendo esta,
este ciclo sobre la problemática ecológica, la problemática de la crisis ecológica, la problemática de la crisis civilizatoria.